Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Germán, ¿cómo te va? Todo bien, gracias. Buenas tardes, Bella. Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Claudio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Clau? ¿Cómo activo el otro? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán, ¿cómo te va? ¿Me hablaste, Darío, vos? Sí, mirá, y ve que me voy, no te asusté, pero no me baja. ¿Estás bien? La voy a explicar. Está bien, no hay problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? No pudimos conectarnos a la computadora y bueno, Dani trajo el teléfono. Bueno, de alguna forma siempre se puede. Sí, estamos en un celu, así que estamos medio ¿Qué tal? Buenas medio tardes. complicados. Hola, Marcelo, buenas tardes. Bueno, no se hagan problemas. Si ven que se les pone un poco lento, les recuerdo a todos los del Zoom que los que están con teléfono o con Wi-Fi, si ven que se les frisa y se les va desapareciendo el sonido, pueden minimizar el video para que le dé más ancho de banda para poder escuchar. ¿De acuerdo? No hay problema. Víctor, te hago una consulta.
Sí, Daniel. Estamos probando con dos computadoras diferentes y ninguna de las dos nos deja entrar el código. Es el código, porque ya viste que pudiste entrar con el mismo acá. Sí, sí. Es más, con la que estoy probando fue con la que entré la semana pasada y entré lo más bien. Ahora no nos deja. Sí, yo Así que bueno. lo que aconsejo siempre es que las computadoras no las tengan por Wi-Fi, sino que las conecten con cable. Estamos conectados por cable. Ah, perfecto. Porque en general Listo. las señales de Wi-Fi a veces, por más que son buenas en los domicilios y eso, no dan el ancho de banda. Hola muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Gustavo, ¿cómo andás? Ahí yo probé la clave varias veces, Víctor, y el último ahí la probé poniendo la L en mayúscula y anduvo bien. Claro, perdón, la primera L es mayúscula. Claro, positivo. Sí, sí, la L primera va en mayúscula. Prueba, prueba. Prueba de audio. Hola. Sí, Estoy por el teléfono. está perfecto. A ver, ¿nos escuchás ahí? Sí, te escucho. Te escucho, Víctor. Perfecto, bárbaro. Estoy por el teléfono, por la PC no hay caso, no me puedo conectar. ¿No te dejó? No me dejó. Bueno, Horacio, no te hagas problema. Prueba de audio. Prueba de audio. Sí, Pedro. Además, les cuento, pueden conectarse a través de la computadora y a través del teléfono hasta simultáneo. No es que cada uno tiene una conexión, se pueden replicar muchas conexiones. Por más que entren con el mismo nombre, también los deja entrar. En teoría tenemos 1000 conexiones para hacer simultáneas, pero bueno, esa es la teoría, ¿eh? Nunca las probé, así que... Bueno, buenas tardes a todos, a todo el grupo que entraron hasta ahora. Sí, yo te escucho, Claudio. Genial, buenísimo. Pude resolver un problema de micrófono que tuve y por suerte lo pude resolver en estos breves instantes anteriores. Bueno, no hay problema. Roberto, son I7. ¿Querés que esperemos hasta I10? Está silenciado. Roberto Jiménez. Está silenciado, Robertito. La barra espaciadora no me daba bolilla, chico. Bueno. ¿Esperamos hasta I10, Roberto? Dale, perfecto. Hoy dijimos que era.
Pero eso... Bueno, Roberto, son y 10, ¿te parece? Largamos. Perfecto. ¿Querés que muestre la primera parte, la del círculo? Dale. Perfecto. Vamos a mostrar el círculo de cálculos que le enviamos al grupo, que comentamos que le íbamos a explicar en la primera parte de este Zoom de hoy. Así que voy a compartir y voy a mostrar el círculo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a pasar, empezaste a grabar de... Víctor, Sí. ¿estás grabando? Sí, Roberto, estoy grabando. Muy bien. Vamos a explicar qué es este círculo. Este círculo me permite a mí obtener ya sea la potencia o el voltaje o la resistencia o la corriente con cualquiera de las otras dos variables. Es decir, cada una de este resultado se puede obtener teniendo dos de las otras variables. Vamos a empezar por la ley de Ohm, que me permite obtener el voltaje, que dice que es igual a la resistencia por la intensidad. De manera que si yo tengo el valor de la resistencia y el valor de la intensidad, puedo hallar la tensión. También lo puedo hallar si tengo la potencia y la corriente. Entonces tenemos que la potencia sobre la intensidad me da la tensión. Y por último, la raíz cuadrada de P por R, o sea, de potencia por resistencia, también me da la tensión. Ahora, si queremos obtener la resistencia y tenemos la tensión y la intensidad, vemos que la respuesta es P sobre I. Si en lugar de tener la B y la I, tenemos la B y la potencia, entonces la resistencia es igual a B cuadrado sobre potencia. Y si tenemos la potencia y la corriente, la resistencia es igual a P sobre I cuadrado. Entonces, cada uno de estos valores tiene tres resultados según se tengan los otros dos. Si vemos la I, que es la corriente, la podemos obtener por la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Si tenemos la potencia y la tensión, la corriente es igual a la potencia sobre la tensión. Y si tenemos la tensión y la resistencia, la corriente es igual a B sobre R. Si queremos averiguar la potencia y tenemos la B y la I, o sea, la tensión y la intensidad, la potencia es igual a B por I. Si tenemos la resistencia y la corriente, la potencia es igual a la resistencia por el cuadrado de la corriente. Y si tenemos la tensión y la resistencia, la potencia es igual a B cuadrado sobre R. De esta manera, con este círculo, podemos obtener la potencia o la tensión o la intensidad o la resistencia con cualquiera de las dos otras variables.
con dos variables yo puedo obtener la tercera. Esto es lo que significa este cuadro. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a pasar a las preguntas de la semana. Un segundo, por favor. Muy bien. Habíamos visto hasta la pregunta 15, perdón. Ahora vamos a la pregunta 16. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el ángulo ideal entre las ramas de un dipolo tipo P invertida? La respuesta correcta es la C, 90 grados. ¿Por qué es la C? Porque 180 grados no es una B invertida, por empezar, es una línea. Y si tenemos la línea, la impedancia en el punto de ataque es de 72 ohm. Y normalmente nosotros necesitamos 50 ohm. 45 es muy reducido y 135 es muy ancho. La respuesta correcta es 90 grados, lo que me da una impedancia aproximada de 50 ohms en el punto de ataque de la antena. ¿Ok? En un receptor, el demodulador produce la señal eléctrica oscilatoria de amplitud y frecuencia fija denominada portadora. No. Lo que produce una señal eléctrica oscilatoria de amplitud y frecuencia fija denominada portadora es un oscilador, no un demodulador. B. Extrae el mensaje a partir de la señal modulada. Sí, señor, correcto. Eso es lo que hace un demodulador. Por eso es demodulador, o sea, sacar la modulación, obtener la modulación. La respuesta correcta es la B. La C modifica, déjame explicar por qué es. Modifica la amplitud y la frecuencia de una portadora pura conforme a la señal del mensaje. No modifica nada. La D, perdón, amplifica la señal demodulada. No, ese es el amplificador de audio, no el demodulador. El demodulador lo único que hace es extraer la señal modulada. Respuesta correcta, la B de bueno. Pregunta 18. ¿Qué elemento de los señalados permite elevar por sí solo una tensión alterna? La resistencia no eleva nada. Ofrece una resistencia al paso de la corriente. El transformador, sí señor, permite elevar por sí solo una señal alterna. Tengan en cuenta que si yo aumento la tensión
la corriente tiene que ser menor. O sea, el transformador no genera energía, la transforma. Por eso se llama transformador. Si aumenta la tensión, baja la corriente. Si baja la tensión, aumenta la corriente. El diodo, no. El diodo lo que hace es que una señal alterna la transforme en continua pulsante. ¿Por qué digo continua pulsante? Porque los semiciclos negativos los corta y deja solamente los semiciclos positivos. Por lo tanto, me va a dar un lomito, un espacio, un lomito, y así sucesivamente. Lo que digo de que elimina el hemiciclo negativo depende de la forma de conectar el diodo, ya que si lo conectamos a la inversa, elimina los hemiciclos positivos. Impedancia. No, la impedancia genera, al pasar una corriente alterna por una impedancia, vamos a obtener una reactancia inductiva, que es una especie de resistencia que depende de la frecuencia de la señal alterna. Entonces, la respuesta correcta es B, transformador. 9. En un transmisor, el modulador amplifica la señal proveniente de la antena para que su nivel sea mucho mayor al del ruido interno de las etapas subsiguientes. No. Eso es el amplificador de RF, no es el modulador. Por otra parte, estamos hablando de un transmisor. Por empezar, el transmisor no recibe señal de la antena, manda señal a la antena. B. Produce una señal eléctrica oscilatoria de amplitud y frecuencia fija denominada portadora. No. Eso se llama oscilador, no modulador. C. Modifica la amplitud o frecuencia de la portadora pura conforme a la señal del mensaje. Sí, eso es correcto. Si es amplitud modulada, modifica la amplitud. Si es frecuencia modulada, modifica la frecuencia. La respuesta correcta de la 19 es el C. El D amplifica la señal modulada para enviarla a la antena. Ese es el amplificador lineal. O el amplificador, digamos, de RF. El máximo valor de una corriente alterna es de 200 miliamperes. ¿Cuál es su valor eficaz? Falta la respuesta de Víctor. Ahí no, te pasaste. Ahí me gustó. La respuesta correcta es la B. Que es la raíz cuadrada de 2. Perdón, son 200 miliamperes multiplicado por la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ya que la raíz cuadrada de 2 es 1,4142. Si quieren, vamos concretamente. Yo tengo
esto es así. Lo tienen que tomar de esa manera. No hay una explicación, hay una explicación física, pero es muy compleja. El valor máximo, o sea, de pico de una corriente alterna es 200 mA. ¿Qué es el valor eficaz? Es el valor equivalente que si en lugar de 200 mA, en lugar de ser una corriente alterna, sería una corriente continua, ese es el valor que genera esa corriente continua. Es el equivalente. La respuesta correcta es la B de bueno. (21) Para proteger un equipo de 220 volts y 1 kilowatt de consumo, ¿qué valor de fusible sería conveniente instalar en la línea de alimentación? Tenemos 220 volts y 1 kilowatt. ¿Podés mostrar el circulito, Víctor? Sí, Roberto, ahí va. Nosotros tenemos la tensión y la potencia. Y queremos averiguar cuál es la corriente. Entonces tenemos que ir al circulito, al sector amarillo, y si tenemos la tensión y la potencia, sabemos que la corriente es igual a P sobre B. Volvamos a la pregunta. Gracias, Víctor, muy amable de tu parte. Entonces, P es 1 kilowatt, o sea, 1000 watts, dividido 220 volts, me da 4 y pico. Si tenemos 4 y pico amperes, la respuesta correcta obviamente es la de 6 amperes. Siempre hay que darle un poco más al consumo. Por empezar, no existe fusible de 4,20 y pico amperes. Pero siempre hay que darle un 15, un 20% más al fusible. O sea que la respuesta correcta es la de 6 amperes. (22) En un capacitor, ¿qué fenómeno se produce entre la tensión y la corriente? La respuesta correcta es la B. La corriente se adelanta a la tensión. Es decir, primero viene la corriente y después aparece la tensión. ¿La tensión y la corriente están en fase? No, es mentira. Se desfasan. La tensión no se adelanta a la corriente se adelanta a la tensión. La A es incorrecta. Y la corriente está desfasada a 360 grados, señores. Si desfasamos 360 grados, están en fase. Si damos la vuelta completa, están los dos en fase. La C y la D son iguales. La correcta es la B de bueno. ¿Cuándo existe resonancia en un circuito?
Cuando la reactancia capacitiva es igual a la corriente eléctrica. No. Cuando la reactancia inductiva es igual a la tensión aplicada. No. Cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Sí, esa es la respuesta correcta. Aparte tiene una característica especial. La reactancia capacitiva y la reactancia inductiva tienen valores diferentes. Cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva, se cancelan entre sí y queda una resistencia pura. Cuando la reactancia inductiva es igual a la corriente eléctrica, no. Ahora analicemos un poco. Nosotros dijimos que la corriente continua, la reactancia capacitiva es infinita y la reactancia continua, la reactancia inductiva es cero. Entonces, si yo voy aumentando la frecuencia, la reactancia capacitiva empieza a bajar y la inductiva empieza a subir. Entonces, si yo voy aumentando la frecuencia, llegan a un punto en que las dos son iguales. Eso también se llama la frecuencia de resonancia de un circuito. Porque al mover la frecuencia, va variando la reactancia capacitiva y la inductiva. Y hay un punto de frecuencia, hay un valor de frecuencia en que las dos se igualan. ¿Ok? La respuesta correcta, insisto, es la C de casa. ¿Cómo se denomina el material que separa las placas de un capacitor? Se denomina dieléctrico. Dieléctrico. Conductor es un cable, no es un material que separa la placa. El cátodo y el ánodo son elementos de una válvula eléctrica. No son elementos de un capacitor. El único que es un elemento de un capacitor es el dieléctrico y que es el material que separa las placas. ¿Ok? Los diodos comunes permiten la circulación de la corriente en ambas direcciones. No, el diodo hace que circule la corriente en una sola dirección. La respuesta correcta de la 25 es la A. La C es zaraza. Un diodo se comporta igual donde esté, si está en la fuente de alimentación o dentro de un circuito. Y los diodos Zener es un diodo que empieza a circular corriente ante una determinada tensión. Es un diodo especial. Y acá habla de diodos comunes. El diodo Zener no es un diodo común. La respuesta correcta es la A. ¿De qué elemento se compone un puente rectificador? Un puente rectificador se compone de 4 diodos. O sea, la respuesta correcta es la P de bueno. ¿Qué hace un puente rectificador? El puente rectificador tiene 2 entradas y 2 salidas.
hace que en las dos entradas uno mete corriente alterna y en las dos salidas se obtiene una corriente pulsante en un lado positiva y en el otro negativa. Ese es el elemento que compone un puente rectificador. 4 diodos. B de bueno. ¿Qué elementos indispensables componen un transformador? Un transformador son 2 bobinas, gente. Eso es un transformador. Después a una fuente se le agrega parte del transformador otras cosas, capacitor, bobina, díodo, etc. Pero el transformador lo único que tiene son 2 bobinas. La respuesta correcta es la C. No confundamos transformador con fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene un transformador. ¿Ok? 28. ¿Qué elementos indispensables? Falta una respuesta, Víctor. ¿Qué elementos indispensables componen una fuente de alimentación típica de 12 volts de corriente continua para una estación de radioaficionado? Habla de transformador, capacitor, regulador y fusible. Esos elementos los tiene una fuente de alimentación, pero te falta algo. Te falta acá el puente de diodos. En la segunda, lo que te falta es el regulador. En la respuesta C tiene todos los elementos: transformador, puente de diodos, capacitor, regulador y fusible. Y en el D le falta, está de más la resistencia y le falta el puente de diodos y el regulador. La respuesta correcta es la C de casa. Vamos a la 29. ¿Qué tipo de corriente entrega una fuente de alimentación típica usada en transistores? La respuesta correcta es B, continua. Pulsante es la que te entrega una entrada de corriente alterna a un puente de diodo, la salida es pulsante. Pero si filtramos esa salida, obtenemos una corriente continua. C alterna, no, es continua lo que entrega la fuente de alimentación típica. Y monofásica. Monofásica es una corriente alterna de una sola fase. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B de bueno. ¿Cuál es una de las funciones más importantes que realiza un transistor? Amplificar señales débiles, rectificar la tensión de línea, regula la frecuencia del oscilador y atenuar señales débiles. Un transistor de por sí es un amplificador. Es un amplificador de corriente. Por lo tanto, lo que hace es amplificar señales débiles. La respuesta correcta es la A de la pregunta 30, es la A. ¿Ok? Bueno, gentes, ¿qué pregunta les quedó colgada? ¿Qué dudas tienen?
¿Algún concepto que necesitan que vuelva a aclarar? ¿Algo que no hayan entendido? Adelante, Gabriel. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Bastante. Tengo una consulta. Cuando dice cuál es el ángulo de enterramos una antena de polo de B invertida, ¿se refiere sería tomando línea recta o entre las dos B cortas sería 90 grados? 90 grados te dice entre las ramas, por lo tanto es entre las dos B cortas. No te dice respecto a la vertical, ¿ok? O sea que 90 grados es entre las ramas. Desde la vertical son 45 grados a cada lado, ¿ok? Sí, gracias. Claro. Entendido. ¿Alguna otra duda? Adelante, Daniel. Buenas noches a todos, buenas noches, Roberto. Quería preguntarte si podés definir o diferenciar aislante de dieléctrico. Es muy similar. Lo que pasa que un dieléctrico, en general se utiliza un dieléctrico cuando todo elemento tiene resistencia, o sea, cualquier elemento te permite el paso de la corriente. Algunas tienen una resistencia tan alta que es ínfima, pero todo lo permiten. Cuando hablamos de un dieléctrico significa que la resistencia de ese material es muy alta. Bien. Pero conceptualmente dieléctrico y aislante es lo mismo. Perfecto, muchas gracias. No, no hay por qué. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Sí, hay una en el chat. Dame un segundo, Roberto, que ahí te paso una pregunta del chat. Ok. ¿Qué pasa si un dipolo no podemos colocarlo a 90 grados por falta de espacio? Lo que pasa es que va a variar su impedancia en el punto de ataque. Entonces vas a aumentar la ROE. Pero no es tampoco tan crítico. Si podés hacerlo, hacelo. Si no te da el espacio, mala leche, perderás un poco de potencia. Se absorberá un poco de potencia en la línea de transmisión. Pero ese es el tema. O, en su defecto, ten en cuenta que un dipolo, es decir, donde las líneas, las ramas están a 180 grados, tiene 72 ohms. O sea que también podrías poner algún adaptador en el punto de ataque de la antena, pero no vale la pena. Lo podés hacer perfectamente. Ahí te habla de cuál es el ángulo óptimo, no te dice, tiene que tener 90 grados. Te dice el ángulo óptimo. Si no tiene 90 grados o no tenés un transportador para medir el ángulo, anda más o menos. ¿Ok? No va a ser de que no transmita. ¿Ok, Nacho? ¿Podrías repetir la número 30? No me acuerdo cuál es la 30. La función de un transmisor. Transistor, no transmisor. Sí, perdón, transistor. La respuesta es la A. El transistor es un amplificador de corriente. Por eso, si entran corrientes bajas,
yo aumento la corriente y entonces puedo aumentar la señal. Un transistor es un amplificador. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, infinitas gracias por hacerse presente. Nos estaremos viendo el jueves que viene y me voy a preparar la comidita, la cena para esta noche. Gracias, Roberto. Ya que yo no tengo patrona que me consigue. Hoy no te trajimos ningún problema, ¿viste? No te dije nada. ¿Cómo? Hoy no te dije nada, no hay problema de antena ni nada, pero porque vamos a cambiar el capítulo. Parece que ahora en lugar de antena vamos a pedir explicación de micrófonos. Pero ya la he visto, vas a ver. Después hablo con Víctor. Juancito, un abrazo grande. Gracias por estar presente. A todos ustedes, gracias por hacerse presentes. Hasta el sábado que viene. Gracias, Roberto. Buen fin de... Gracias, Roberto. Gracias, muchas gracias. Bueno, me estoy tomando un cafecito, así que si quieren podemos seguir con Juan Carlos Salvia. Juanca, ¿querés abrir micrófono? ¿Se me escucha? Perfecto, te escuchamos bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Víctor, buenas tardes a Roberto en retirada, a mi tocayo Juan Carlos y a toda la numerosa concurrencia. Estoy viendo de que hay más números. Aquí me da 33 presencias. Tengo entendido que algunos se han incorporado recientemente, así que vamos a tratar de ponernos un poquitito al día con quienes recién están asistiendo a clases y obviamente también a este tema de la telegrafía. El sábado pasado hicimos algún diálogo con algunos que quisieron participar y que dieron su opinión sobre cómo iban evolucionando con respecto a la documentación que se le mandó y a los audios que también habían recibido. Y concluimos diciendo que lo que teníamos que hacer era una tarea un poco pesada, porque realmente teníamos que memorizar todo el alfabeto, los números y después últimamente los signos que yo les diría que se ocupan en la parte de telegrafía. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a ver si de alguna forma algo avanzamos. Esperemos que el audio nos acompañe. En su momento dijimos que los puntos... A ver. Se te silenció, Juan. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Y que las rayas sean así. Y que la longitud de la raya era equivalente a 3 puntos. O sea, 3 puntos que conforman la letra S, por ejemplo. La S, 3 puntos. La EC, 3 puntos. Equivaldría a la letra T, que es una raya. Vamos a hacer las dos. Y de esa manera nosotros íbamos viendo puntos y rayas que constituían cada letra o cada número. En la medida que avanzáramos un poquitito en la velocidad, es como que en el oído nos va a sonar algo que es como una música. Ya no contamos cuántos puntos y cuántas rayas. Contamos un sonido que se asocia a cada letra. Por ejemplo, vamos a la A, la B y la C para seguir un orden en el alfabeto. La A es punto
La B es raya 3 puntos. La C es raya punto, raya punto. Y así sucesivamente. Si todos tienen la documentación y el audio con el video, es la mejor forma de interpretar todo el alfabeto. Practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta memorizarlo. Después vamos a empezar a jugar con algún tipo de frase o de palabra corta para ver cómo están ustedes familiarizados. Posiblemente a algunos les guste, quizás a otros no, pero la obligación fundamentalmente mía es que ustedes aprueben el examen de telegrafía. Y eso yo les aseguro que lo vamos a lograr. Y la máxima aspiración mía sería conseguir alguno que pueda salir siendo un buen telegrafista, que eso se logra con el correr del tiempo. Es una tecnología que hoy en día en los medios no se aplica, Por ahí algún barquito tiene alguna reserva con algún sistema de radio en telegrafía para una emergencia, o nosotros, los radioaficionados, lo usamos para divertirnos un ratito en comunicaciones que no sean por otros medios. O sea, es uno de los tantos modos digitales que tiene la radio. Si quisiéramos hacer una práctica muy cortita, como para evidenciar algo, estamos terminando el mes de marzo. ¿Cómo escribo yo la palabra marzo? M-A-R-Z-O. Así. No sé si se interpretó, es demasiado apurado todo esto, pero de cualquier forma, esa sería la velocidad de 5 palabras por minuto que nosotros vamos a emplear el día del examen. Primero vamos a practicar un texto cualunque, que lo elegiremos al azar, y vamos a practicar sobre ese texto para que ustedes lo reciban. Quedó aclarado la clase pasada y vuelvo a aclararlo para los que se incorporaron nuevamente al curso, de que el examen dura 5 minutos y que se transmite a 5 palabras por minuto. Así que yo no quiero ser pesado porque no quiero que esto resulte como un agobio. Me gustaría que sea como una diversión o como algo que alguien descubre en este momento y le parece como interesante, pero nada más, no como un verdugo, no como el malo de la película. Así que escucho algún tipo de sugerencias que ustedes quieran hacer, preguntas, en fin, lo que les parezca antes de darle paso a mi colega Juan Carlos. Sí, te escucho, Pedro. O sea, uno más o menos para organizar la cabeza, o sea, tenemos que tener una palabra por minuto, una letra por minuto tenemos que hacer, y No, la velocidad se mide por minutos, pero quiere decir de que yo transmito caracteres a una velocidad determinada de 5 palabras por minuto. Es el promedio, ¿viste? Como cuando yo ando a 100 kilómetros por hora, o a 50 kilómetros por hora, o a 10 kilómetros por hora. Bueno, nosotros acá andamos a 5 palabras por minuto. Esa es la relación. Ok. Y nosotros durante el examen
¿qué tipo de ejercicio tenemos que hacer? Cuando avancen un poco los días y estemos un poco más cerca de la fecha del examen, yo les voy a dar un texto posiblemente alusivo a la radio, que va a durar 5 minutos, como si ustedes leyeran una carta, y que va a ser transmitido a 5 palabras por minuto. Esa es la mecánica. Y se supone que lo tenemos que interpretar de oído todo esto, o sea, tomamos nota y después lo tenemos que transcribir, digamos. No, ustedes lo tienen que transcribir en el mismo momento, pero somos bastante benévolos en ese aspecto, porque por ejemplo, el texto lo vamos a transmitir desde el Radio Club completo, 5 minutos de transmisión a una velocidad de 5 palabras por minuto. Después vamos a preguntar si alguno tiene alguna duda o no pudo recibirlo o quisiera escucharlo de nuevo, lo transmitimos de nuevo. Después ese texto ustedes lo miran durante unos segundos, unos minutos, lo escriben en Word y lo remiten al Radio Club. Esa es la mecánica del examen de telegrafía. Ok, digamos que no es que tengo que... pues no tengo todavía, no hice el clic entre los puntitos y las rayitas en mi cerebro, y sí puedo anotarlo y después con la hojita esta o tratando de recordar el alfabeto ir transcribiéndolo, digamos. Pero de oído es el objetivo. Claro, en realidad lo que a nosotros nos piden las autoridades de la ENACOM es que ustedes tengan nociones de telegrafía. Para tener nociones de telegrafía estamos haciendo este segmento del curso. No pide un telegrafista experto. Entonces, nosotros vamos a fabricar un texto que se lo vamos a pasar por WhatsApp o por correo electrónico o como sea. Y sobre ese texto vamos a practicar una cantidad de sábados y ustedes también lo van a poder practicar y va a ser el texto que tienen que escribir. En realidad es como una suerte de trampita, pero es una trampita legal. Yo lo que quiero que ustedes sepan básicamente cómo fue la telegrafía, por qué surgió, eso lo pueden leer en cualquier lado, y que es un código binario que se utiliza en un modo digital de la radiotelefonía. Así de simple. Bueno, hay que practicar, gracias. No, al contrario, Pedro. Alejandro Spano, abrí el micrófono. Listo. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuve practicando en la semana, así para hacer un poco el oído, con unas aplicaciones del teléfono. Lo que yo le quería consultar, Juan Carlos, es todo lo que está debajo en el apunte, debajo de lo que es el abecedario y los números, que son las comillas, los puntos, los 2 puntos, las comas, todo eso no lo tomamos en cuenta, porque no lo encuentro en la aplicación a veces. Sí, yo no quiero que lo tomen en cuenta en un principio, porque los va a confundir y porque se usan muy, pero muy pocos signos para nosotros, los loquitos que andamos en la banda de telegrafía, ahí en la punta de banda. ¿Para qué aprender un montón que después no se usa? Por ahí el punto, por ahí la barra de separación, pero no todos. Entonces no quiero que se hagan un merengue con letras, números y signos. Esa es la intención. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable. No, al contrario. Gracias. Gracias, querías decir algo. Le agradezco que lo aclare, está bien. Bueno, macanudo. Si alguien más quiere hacerme alguna consulta, con todo gusto. Yo quisiera hacer una consulta. Dale, Edgardo. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Juan Carlos? A mí me gustaría que si puede hacer otro ejemplo, por favor, con una palabra, con otra palabra. Ricardo, me decís si puedo hacer algún otro sonido. Otro ejemplo, sí, con alguna otra palabra. Bueno, si yo a 5 palabras por minuto quiero transmitir tu nombre, haría así. Esta es la E.
¿La escuchás de nuevo? Esta es la E, que es un punto. Después sería la D. La D, raya 2 puntos. La hago de nuevo. Después la G, que son 2 rayas y un punto. La G. Después la A de nuevo. Punto raya. Después la R, que es punto raya punto. Después la D, raya 2 puntos. Y la O, que son 3 rayas. Edgardo. Pero no sé si me confundí con Gustavo, porque le veo la cara a Gustavo. ¿Quién le había preguntado de los dos? No, Edgardo era. Ah, Edgardo, bueno. Está bien. Y así sucesivamente. Vuelvo a decirles, mi consejo, ver mucho el audio con el manipulador que se mueve y con los sonidos que produce cada vez que tocan los contactos. Eso sería interesante. Y después, con el correr de los días, vamos a ver cómo es la evolución parcial o total de todos ustedes. Pero sigo insistiendo, quisiera que la telegrafía les fuera grata. De no serles grata, me gustaría que la telegrafía la aprueben. Estoy absolutamente seguro de ambas cosas, en una minoría por un lado y en una mayoría por el otro. Muchas gracias, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo la telegrafía. Así que es un mundo re apasionante. Bueno, me pone contento. No, Víctor, no sé si hay algo más, yo me quedo escuchando. Sí, Juan. No vi nadie más que levantara la mano para hacer preguntas. Si hay alguno, que abra el micrófono y pregunte, y si no, pasamos al otro tema con Juan Garabano. Bueno, Juan Garabano, cuando usted pueda, lo esperamos un minuto porque lo vemos que tiene una comunicación. Perdón, buenas noches a todos de vuelta, nuevamente. Y tenemos, creo que es así, Víctor, me vas a decir vos ahí, que es lo que tendrás que poner en la pantalla, pero creo que es la de contacto de DX, que es de la 1.16. 1.16, ahí comparto pantalla. ¿Ahí? Creo que eso es lo que vos mandaste. Sí, Juan, así es. Y termina en la 1.30, que es desastre. Sí, Juan, exactamente. Listo. Correcto. Bueno, como ya los que tuvieron la clase... No escucho, por favor. ¿Quién habló? ¿Está Víctor? Se lo escucha muy bajito, Juan. No sé si tiene un problema usted con el micrófono ahí, pero muy bajito se lo escucha. ¿A mí? Sí. A ver ahora. ¿Mejoró? Ahí un poquito mejor, un poquito mejor. No sé, el mismo problema que tuve el otro día, creo, ¿no? No sé qué problema hay acá, no sé. Yo te escucho bien, Juan, no sé los demás, yo te escucho perfecto. ¿Alguno más lo escucha abajo a Juan? Por acá se escucha bien, ¿eh? No, yo lo escucho más o menos a Juan. Un poco bajo, Víctor. Bueno, vamos a tratar de gritar un poquito más, a ver qué pasa.
Yo decía que todos los que estuvieron en la clase pasada, bueno, conocen el mecanismo del asunto del banco de preguntas, ¿no es cierto? De la reglamentación. Víctor les ha enviado ahí 15 preguntas, de las cuales vamos a empezar a leer hoy para dar que ustedes tengan los resultados de cada pregunta de ella de la forma positiva, cuál es la correcta. ¿Ok? Tenemos la pregunta número 16 que dice, defina contacto de DX. Tiene 4 respuestas y la correcta es la B, la que dice contacto de X y abajo dice B, comunicados entre estaciones que por la distancia que las separa, inaccesibilidad geográfica u otro factor de dificultad, no resulte frecuente la comunicación. Se realizan en los segmentos de bandas en las que los contactos de X tienen prioridad y se limitan exclusivamente a intercambio de comunicaciones mínimas e indispensables con el objeto de facilitar la mayor cantidad de contactos posible. Esa es la respuesta correcta al contacto de DX, ¿ok? Las otras son incorrectas. Número 17. Defina estación repetidora de aficionado. Tiene también 4 respuestas y la correcta es la C, de casa. Estación fija destinada a la retransmisión automática de las comunicaciones que se realicen en el servicio de radioaficionados y abierta al tráfico general de los mismos, caracterizada por la señal distintiva del titular de la estación, posición geográfica, subtonos y frecuencias asignadas. Esa es la respuesta correcta de la definición estación repetidora de aficionado. Vamos a la tercera y dice, defina repetidor digital, digipeater. Tiene 4 respuestas y la correcta es la A. Estación capaz de recibir y de retransmitir información digital por paquete radio en tiempo real en la misma frecuencia, con capacidad de enlazar 2 estaciones automáticamente, se identifica con la señal distintiva del titular. Víctor. Sí, Juan. Aguantame un minutito porque me toca en el timbre que no sé quién caramelo es. Espera. Dale. Medio raro, pero... Perdón, señores, gracias, Víctor. Vamos a compartir de vuelta, Juan. ¿Cómo? Voy a compartir de vuelta. Sí, estábamos en la de Júpiter, ¿no es cierto?
Correcto, en la 18. Bueno. Tenemos así 4 respuestas, una sola es la correcta, y es estación capaz de recibir y retransmitir información digital por packet radio en tiempo real en la misma frecuencia, con capacidad de enlazar 2 estaciones automáticamente. Se identifica con señal distintiva del titular. Esa es la respuesta correcta a repetidora digital. Vamos a la 19. Perdón, ¿cuál era la correcta? La A. La A. Vamos a la 19, dice, defina contralor nodo terminal TNC. Acá también hay 4 respuestas, la correcta es una sola, es la B de bueno. Unidad o programa que permite la conexión entre computadoras y equipos de radio para la recepción y transmisión de datos digitales mediante un módem en las bandas y modos atribuidos al servicio de radioaficionados, se identifica con la señal distintiva del titular. Esa es la respuesta correcta, la B. Tenemos la otra, que la 20, que dice, defina sistema de boletines y base de datos BBS. Tenemos también 4 respuestas y tenemos, la correcta es la A. Sistema automático compuesto por computadoras, equipos radioeléctricos y controladores nodo terminal que permite el almacenamiento y la distribución de mensajes y archivos de radioaficionados al ingreso y utilización del mismo por parte de los radioaficionados sin ningún tipo de limitación, acceso o impedimento de su uso. Su responsable es el titular de la licencia y se identifica en la señal distintiva del mismo. Es la correcta de sistema de boletines y base de datos. Después tenemos la 21, sistema de mensajes personales. Tenemos también 4 respuestas y tenemos la A, que es la correcta. Controlador nodo terminal CNT para almacenamiento de mensajes personales. Realiza correos electrónicos y se identifica con la señal distintiva del titular. Vamos a la otra definición de distribución de mensajes. Tenemos 1, 2, 3, 4 respuestas y la correcta también es la A. Mecanismo utilizado por los BBS para la distribución de mensajes con otros BBS. Esa es la respuesta correcta. Distribución de mensajes. Mecanismo utilizado por los BBS para la distribución de mensajes con los otros BBS. Después tenemos la 23, que es tarjeta QS, defina tarjeta QSL. También tenemos 4 respuestas y tenemos la A, es la afirmativa, la correcta. Confirmación postal o virtual que intercambian los radioaficionados por sus comunicados realizados y los radioescuchas por los comunicados recepcionados. Esta es la definición correcta de tarjeta QSL. Es una confirmación que cada radioaficionado, antes de una palabra de honor que se tenía en cada comunicado que se hacía, había que confirmarlo sí o sí, con una tarjeta postal, porque en aquel entonces no había internet. Entonces, bueno, hoy se puede comunicar vía correo con una tarjeta o virtual por la tarjeta que se hace en forma digital. Más adelante van a ver cómo son las tarjetas y demás, para que tengan cómo va a ir viéndose por qué la tarjeta QSL. La 24 dice, defina instructores. Tenemos 4 respuestas. La correcta es la B de bueno. Radioaficionado nombrado por los radioclubes, institución autorizado
o institución reconocida que por su capacidad, experiencia y estudio acredita la competencia necesaria para el dictado de cursos y coordinación de prácticas operativas y que estará presente durante la toma y evaluación de los exámenes, según corresponda. Esa es la correcta, la B. Y después tenemos lo que estuvieron viendo recién, la 25, que dice código Morse. Código Morse tenemos 3 respuestas, de la cual la correcta es la B, de bueno. Sistema de escritura estandarizado conforme a la recomendación de UIT, RM 1677 o sucesiva. Esas son las resoluciones por las cuales se introdujo el alfabeto Morse, ¿no? Sucesiva, que representa las letras del alfabeto, números y otros signos mediante una combinación de sonidos cortos, puntos, sonidos largos, rayas, silencios y espacios. Esa la correcta es la B, la que estuvieron viendo recién con el señor Salvia. Tenemos la 26, dice estación de servicio de radioaficionado. Tenemos 3 respuestas, la correcta es una sola, es la A, y es así. Estación radioeléctrica compuesta por uno o más transmisores, receptores o transceptores, incluyendo los sistemas irradiantes y la instalación accesoria, necesarios para operar en el servicio de radioaficionado. La misma podrá ser fija, instalada en un domicilio o cuando no tenga capacidad de trasladarse mientras se encuentre en operación móvil. Instalada con capacidad de operación en un vehículo terrestre, marítimo o aéreo, o móvil de mano. Cuando sea transportable manualmente con fuente de alimentación automática y antena incorporada con capacidad de operación. Se refiere a los handys. ¿Ok? Después tenemos la 27 que dice defina radiobaliza o radiofaro, entre paréntesis, porque generalmente todas las radiobalizas están en los radiofaros. Tenemos tres respuestas correctas, 3 respuestas, la correcta es la B de bueno. Estación transmisora del servicio de radioaficionados utilizada para determinar las condiciones de propagación y o ajuste de antena, etcétera, que emite a intervalos regulares en una única frecuencia fija, su señal distintiva, sus datos referidos, entre otros, su potencia, antena y altura. Digamos, la ubicación geográfica del radiofaro. Generalmente esto es utilizado por las embarcaciones, las barcas, ¿no? Vamos a la 28 y dice, defina estación de servicio radioaficionado por satélite. Tenemos 3 respuestas, la correcta es la C de casa. Estación radioeléctrica compuesta por uno o más transmisores, receptores o transceptores, incluyendo los sistemas irradiantes y las instalaciones accesorias, necesarios para operar en el servicio de radioaficionados por satélite. La misma podrá ser terrena, situada en la superficie de la Tierra, con sus variantes fijas y móvil, o espacial, situada a bordo de satélites artificiales, cuyo cuerpo de referencia es la Tierra. La C, entonces, es la definición correcta de estación de servicio de radioaficionados por satélite. Tenemos la 29, que dice, defina proyecto internacional de balizas IBP. Tenemos 3 respuestas y la correcta es la B de bueno. Red Mundial de Radiofaros en Alta Frecuencia, HF, organizado por IARU, compartiendo en la misma única frecuencia por banda entre las transmisiones en 20, 17, 15, 12 y 10 metros. Esa es la respuesta correcta de Proyectos Internacional de Balizas. Y tenemos la 30, la última pregunta del día, que dice desastre. Tenemos 2 respuestas y la correcta es la A.
Interacción entre una amenaza y una población vulnerable que por su magnitud crea una interrupción en el funcionamiento de la sociedad o sistema a partir de una desproporción entre los medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la comunidad afectada conforme a la ley 27.287, artículo 2. Esa es la definición de desastre y es la pregunta número 30. Hasta ahí llegamos, Víctor. Correcto, Juan. Hasta ahí llegamos. Quedará para la semana que viene las otras 15 preguntas, ¿no es cierto? No sé si vos ya mandaste la hoja también o mandaste la que leímos nada más. Juan, solamente la que leímos mandé. La otra la estoy mandando entre mañana y el lunes. Ok, no hay apuro. Yo para saber si ya bien, digamos, ya estaba bien ubicado yo. Bueno. Germán, perdón, Germán, la respuesta correcta es la A. Yo tengo una pregunta. Sí, yo no lo pregunté ahí, no sé, Alejandro creo que fue, y ahí le respondí. Gracias. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Tengo una pregunta. Dale, abrí el micrófono y hacela. Mira, yo estaba leyendo la resolución y veo, hay dos preguntas. La primera es el tema de las bandas. Yo veo que dice bandas de 20, 30 metros, 2 metros. Ahora, yo tengo un handy y no tengo ni idea cómo es esto. Es decir, ¿cómo regulas las bandas? Esa es la primera. Eso, las bandas es la banda que van a estar autorizados los radioaficionados con cierta antigüedad. Cuando, digamos, te recibís y tenés la autorización para operar como novicios, vas a tener 80 metros, 40 metros y parte de 10 metros. Sí. Eso está en el plan de bandas. Digamos, todavía no hemos llegado hasta ahí. Ah, está bien. Las bandas de 20 metros, 30 metros es larga distancia, para que te hagas una historia. Tienen que tener siempre bien relacionado lo que es HF, que es larga distancia, y lo que es VHF y UHF. UHF y VHF es corta distancia, para que se identifique más fácil. ¿Va? Está bien. Y aprendan después lo que es VHF, UHF y HF. Sí. ¿Vamos? Sí, y una más. Respecto a desastre, también leí en la resolución que se puede conectar el equipo de radio con el teléfono, solo en situación de desastre. Ahora, yo digo, ¿cómo es posible hacer eso? ¿Cómo? Que en desastre, cuando hay desastre, te autorizan solo en esas ocasiones a conectar tu equipo de radio con las líneas telefónicas. Ahora, ¿es posible hacer eso? No sé dónde me lo estás preguntando, porque el desastre es la 30. Sí. No es del banco de preguntas, es de la resolución 3635, que hay una parte en la que dice desastre. Y ahí dice que puedes conectar tu equipo de radio a la línea telefónica. Ahora ya digo, ¿cómo un equipo de ondas electromagnéticas se conecta a una línea de cable como el teléfono? Sí, también. Eso lo vas a tener un poco más adelante de resolución. Por eso no estamos todavía por acá. Está bien. Si te lo explico, te voy a hacer más galletas de lo que tenemos. Como usted quiera, si lo vamos a ver, me parece que está bien. Yo creí que iba a quedarme la duda. Tenés casi 20 preguntas tenés. Primero que te vas a ir dando cuenta lo que dice ahí. Eso es en caso de excepción y utilizando otro método. Está bien. Sí, tío. Pedro. Sí, una pregunta. En HF, novicio no tiene permiso en ninguna frecuencia, en 40, ¿no? Y en 80 tampoco. Sí, eso iba a preguntar también. Sí, pero no te hagas problema porque eso lo vamos a ver con el plan de banda. Te vuelvo a repetir, eso está en el plan de banda, donde dice de tal frecuencia a tal frecuencia pueden actuar. 40 metros, de hecho que estamos haciendo la práctica operativa, así que estamos autorizados. Los novicios.
Claro, pero en VHF y UHF, no en onda corta, ¿no? No. No confundamos onda corta, no lo metamos con onda corta. Yo les expliqué, HF es larga distancia. Son todas las bandas que decimos, 20, 30, 40, 50, eso es el HF. Y VHF, eso es como si fuera una comunicación local. UHF y VHF, la emisión es distinta y la conexión es distinta. La emisión en VHF y UHF es dirección recta, mientras que en HF lo que ustedes transmiten rebota en la atmósfera y baja. ¿Ok? También lo van a ver más adelante. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Algo más? Juan, hay una consulta en el chat. Dímela porque no la veo yo. Fernando García dice que le falta número 19 y número 20. Las respuestas. ¿Le falta la respuesta? Sí. Bueno. La 19 es la B de bueno, que es el concentrador de nodos terminales, TNC. ¿Ok? Es la B. Y la 20 dice Sistema de Boletines y Base de Datos de BBS, en la A de América. O de alfa, como quieran decir. Listo, Juan, perfecto. ¿Alguno más tiene alguna consulta? En cuanto a la reglamentación, la disposición que tienen junto con el banco de preguntas, si ustedes la pueden leer toda, pero mucho para concretarla, para ir aprendiéndola, no van a tener más que ir esperando que vayamos desarrollando las preguntas. Porque si no hay cosas que van a figurar a lo último de la resolución de la disposición, pero todavía no llegamos y no tienen la explicación. Aparte, no hay muchas coincidencias con las preguntas. ¿Ok? Sí, una duda más. ¿Una pregunta? Sí, adelante. Con respecto a... Perdón, Gabriel, si vas a preguntar. No, anda vos. Cortito. Con respecto al alfabeto internacional radiofónico, yo vengo haciendo escuchas con el handy y resulta que ayer a la noche todos decían 73 buenas noches. Y bueno, yo vine a buscarlo acá, digo, debe estar acá para saber qué es y no quería saber si me podrían sacar esa duda. Es un saludo. Lo que pasa de que no está, digamos, como alfabeto eso. ¿Ok? Es una costumbre y modalidad que se tomó. Ah, ok, es un saludo, listo. Porque me volví loco acá buscándolo en el... Es el saludo. Gracias. ¿Qué quiere decir? Que hagas muchos de X. Ok, muchas gracias. No, por favor. Gabriel, ibas a hacer una consulta. Sí, algo que vale la pena preguntar, que si solo tenemos que leer la resolución 3635 para ir respondiendo las preguntas o si vamos a tener que leer algo más, porque hay cosas que yo no encontraba en la resolución. Preguntas. ¿Cómo? No te entendí porque te escucho muy bajo. Que la resolución, si es lo único que tenemos que leer para responder las preguntas, si hay algo más, alguno del plan de banda o uno de los otros documentos. No. Sí, está el plan de bandas, pero no llegamos todavía. No, por ahora digo, solo la... No, por ahora con la resolución, la disposición que te dieron, más el banco de preguntas, es lo que va a avanzar el curso. Bueno, gracias. Tenemos 2 meses por delante, por eso. Está bien. Vas a ver. Os apuraos. Gracias. ¿Alguna necesita otro dato?
que podamos proporcionarle con lo poco que sabemos. ¿Alguna otra duda? ¿Vos tenés alguna cosa, Víctor, ahí de pregunta? No, Juan, no, en el chat no, porque hubo algunas preguntas que ya fueron respondidas. No sé, porque acá en el chat mío me figuran 37, por eso te digo. No, estos son los participantes por ahí. No, abajo. En el No chat. sé por qué. Y bueno, No, por ahí no lo sabía. Nunca me salió eso acá. No te haga problema, yo abro el chat y voy comentándolo también. Listo. Bueno, si no hay ninguna consulta más, Juan, le mandamos un saludo a todos, un buen fin de semana. Como tarde mañana, al mediodía va a estar pegado en el FTP la clase completa, para el que la quiera repasar o quiera verlo, se haya perdido algo. Yo por mi lado no tengo nada más. ¿Vos, Juancito, algo más? No, nada más. Lo único, los que tienen equipo, si quieren ir haciendo, no en VHF y UHF, son dos cosas distintas. En HF, los que tienen equipo de HF, vamos a decir larga distancia, vamos a llamarlo, los que pueden hacer escucha, si hacen escucha les va a venir bien después. ¿Por qué, pregunta Juan, por qué solo los que tienen en HF? Porque VHF y UHF es un teléfono, ¿me entendés? Hay muchas cosas que no se hablan, ni se dicen, ni tampoco se utiliza el alfabeto correctamente. Entonces de ahí no vas a aprender mucho, vas a aprender más de HF, ¿me explico? Ok, sí. ¿Me entendés? Porque HF es internacional. Claro, es sí. Local. Bueno. Te vas a comunicar más o menos con una persona jugando mucho y tenga muy buen equipo, muy buena antena, muy buena propagación, 50 kilómetros, 40 kilómetros. ¿Me entendés? Claro. Alejandro. Más alcance con el celular tuyo que con VHF y con HF. Sí, gracias, Víctor. Sí, era para comentarle a Gemar lo mismo que estaba diciendo Juan, que el VHF muchas veces te confunde y te da malos hábitos de comunicación. Mejor escuchar el HF porque los códigos y el respeto es distinto. Ah, ok, no lo sabía. Perfecto, gracias. O sea, para escuchar tranquilo, pero no te tomes como esos códigos que no son los correctos. Ok, no se dice 73 entonces. Sí, 73, sí, pero otras cosas que vas a escuchar, por ahí no. Ok, gracias. Gracias. Era por eso, Víctor, gracias. Gracias, Alejandro. Juan, ¿ahí puedo hacer una consulta? Sí, diga. Yo tengo un equipo de HF y lo tengo ahora, me lo están liberando ahora en esta semana. ¿En qué frecuencia podría hacer esas escuchas más o menos para tomarla? Yo estoy en San Juan. Entre 7080 a 7160, más o menos 140. Escuchas, ¿eh? Podés ir un poquito más arriba también, pero escucha vas a tener en esa parte nada más. Ah, dele Juan. Sí, era para escuchar ahí, para ir bien. Sí, señor. En 27 no escuches. 27 no, entonces. Bueno. Claudio, querías hacer una pregunta. Abrí el micrófono. Gracias, Víctor. Buenas noches. Juan. No, que para escuchar era en HF, digamos. HF, sí. Lo recomendable es HF. 40 metros, 80 metros, 20 metros, eso. Para escuchar puedes escuchar cualquier banda de radioaficionado, pero no en VHF o UHF porque no vas a entender poco, va a ser poco lo que vas a aprender, no te va a servir para la práctica operativa después ni para el futuro. El VHF y UHF déjenlo para después cuando ya sean radioaficionados y ya estén comunicando con HF, ya sean cancheros para todo y sepan lo que dicen. En VHF y UHF hay algunos que no son radioaficionados y están dando licencias que no corresponden. Ok. Listo, entendido, gracias. HF no pueden salir con licencia
maldita, dijera uno. Ok, ok. Gracias. Claudio Abriola, Sí. abrí el micrófono, dale, hace la pregunta. Sí, gracias, Víctor. Conforme vaya avanzando el curso, ¿vamos a poder conversar sobre tipos de equipamiento, recomendaciones para la compra, para la confección, para poder plasmar un poco en la práctica, ¿no? Todo lo que venimos hablando? Te vamos a explicar por acá, por este mismo medio, un equipo X, el manejo, ¿sí? El principio del manejo. Después en la práctica operativa vas a ver el resto, ¿sí? Pero siempre de HF, ¿eh? ¿Ok? Ok, gracias. Las prácticas y todo se hacen en HF. ¿Algo más, Víctor? Yo no tengo más, no sé si alguno tiene alguna pregunta más que quiere hacer. Yo les comento en general con el tema de los equipos porque me han preguntado en privado a través del grupo y en privado también. Esperen un poco con el tema de los equipos, de la adquisición de equipos y demás, porque tiene mucho que ver con las expectativas de comunicación que van a tener ustedes y por ahí se lanzan a comprar un equipo que después no es lo que ustedes querían hacer más adelante, el tipo de comunicación que querían hacer. Por esto de que hay equipos de HF, hay equipos de VHF, hay equipos de UHF. Entonces, es conveniente siempre esperar un poco más a que avance el curso. Yo sé que muchos tienen muchas ganas de tener un equipo ya y poder tener una antena instalada y poder empezar a, como se dice en la jerga, ruletear y buscar frecuencias para escucharla, pero les aconsejamos que tengan un poquito de paciencia con esto. Cuando vamos a ir adelantando el curso va a haber algunas presentaciones que vamos a tener, que vamos a mostrar equipos, vamos a comentar sobre antenas, sobre equipos de comunicación y ahí vamos a ir orientando cuáles son los tipos de equipo que hay y qué tipo de frecuencia es la que se puede acceder y las distancias que acceden esos equipos. Por eso, Claudio y demás, les comento así, esperen un poco con el tema de las compras de equipos para el que lo vaya a comprar. El que ya lo tenga, ya lo tiene. Pero los que quieran comprar o estén viendo, esperen un poquito porque más adelante les vamos a explicar un poco más el tema de equipos. Es muy pronto todavía y por ahí terminan haciendo un desembolso que termina siendo importante y que después dicen hubiese esperado un poco más para hacerlo, ahora me doy cuenta que tendría que haber hecho otra inversión o en otro equipo. Este es un poco el tema que les queremos comentar y que les quiero comentar al grupo completo. Bien. Yo por mi lado nada más, si alguno tiene alguna duda, abra el micrófono y hágala y si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Tampoco es necesario que sean equipos de última generación cuando llegue el momento para comprarlos. ¿Ok? Porque hay cosas que traen los equipos de última generación que ustedes apenas se reciben y están con la categoría novicia no la van a poder utilizar. ¿Ok? Alejandro. ¿Algo más? Bueno, si no hay ninguna consulta más. Una preguntita, Víctor. Claudio, Ya que dale. estamos hablando de equipos, ¿viste? No corresponde, porque todavía nos falta llegar a eso. Pero me regalaron un Superstar 3900. Eso que dice AM, FM, eso no entiendo qué comunicación es, si es banda ciudadana, si es HF, no llego a entender eso. Exactamente. No llega a la banda de aficionado. Hay gente que lo transforma y te puede servir para 10 metros. Ah, está bien. Está bien. Era esa la pregunta, una duda que tenía. Bueno, Víctor, entonces... Nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, en el grupo, de acá para adelante, lo que necesiten durante toda la semana. Y mañana como tarde va a estar subido ya la grabación.